recuerdo que cuando publiqué en un periódico algunos fragmentos de mi texto Lectura del espacio en Jemaa, incluido más tarde mi novela Maqbara, recibí una llamada telefónica del responsable de urbanismo de una importante ciudad española. Acabo de leer lo que ha escrito usted sobre Marrakech, me dijo, y deseo verle. Estamos intentando crear un gran espacio de encuentro, de discusión, de recreo como el que usted describe. Venga a verme y elaboremos el proyecto. Mi respuesta debió caer sobre él, imagino, como una ducha de agua fría. La plaza de Jemaa, le dije, puede ser destruida por decreto, pero no puede ser edificada por decreto. Es el resultado de una serie de hechos culturales y sociales elaborados durante siglos y es para mí el mejor ejemplo de esta admirable frase de Elie Faure, según la cual la espiritualidad no ha brotado jamás de los concilios, ni de los sistemas, ni de los dogmas, sino de las entrañas de la vida en creación y movimiento. Los moradores y visitantes de Marrakech disfrutan sin saberlo de un privilegio único, el de poder presenciar un mundo juglaresco desaparecido en Europa y el resto del orbe islámico desde hace varios siglos. La halqa de Jemaa, a diferencia del teatro o el circo, niega toda distinción entre actores y espectadores. Estos no asisten a la representación del Haleki, la viven y participan en ella. Ninguna frontera espacial separa a uno de otros, ni de las halqas concurrentes vecinas. El pueblo entero se integra así en las manifestaciones de la comicidad popular o los ritos mágicos religiosos del sufí que profesa en la plaza pública. Local comercial portátil, negocio ambulante reducido a su más simple expresión, alfombra raída o una pequeña estera. Magras, insólitas existencias. Una cajita de metal con un puñado de raíces. Una baraja gastada. Una lámina de anatomía en color. Un tratado de artes galantes y recetas afrodisíacas. Un viejo y sobado ejemplar del Corán. La lámpara de Aladino al anochecer. Quizás un paraguas tutelar, abierto como un hongo umbilífero, bajo el que un gnomo con babuchas y gorro puntiagudo se ampara como puede del despotismo solar. Competencia feroz de la halqa, coexistencia de múltiples, simultáneos reclamos, libre abandono de cualquier espectáculo tras la novedad, excitación del corro vecino, necesidad de alzar la voz, argumentar, pulir la labia, afinar el gesto, forzar la mueca que captarán la atención del viandante o desencadenarán irresistiblemente su risa. Cabriolas de payaso, agilidad de saltimbanquis, tambores y danzas nahuas, chillidos de mono, pregones de médicos y herbolarios, irrupción brusca de flautas y panderetas en el momento de pasar el platillo. Inmovilizar, entretener, seducir a una masa eternamente disponible, imantarla poco a poco al territorio propio, distraerla del canto de sirena rival, arrancarle al fin el brillante dirham que premiará fortaleza, tesón, ingeniosidad, virtuosismo. Posibilidad de contar, mentir, fabular, verter lo que se guarda en el cerebro y el vientre, el corazón, vagina, testículos. Hablar y hablar a borbollones durante horas y horas. Vomitar sueños, palabras, historias, hasta quedarse vacío. Literatura al alcance de analfabetos, mujeres, simples, chiflados, de cuantos se han visto tradicionalmente privados de la facultad de expresar fantasías y cuitas, condenados a callar, obedecer, ocultarse, comunicar por murmullos y signos. Al amparo de la oficiosa neutralidad del lugar, de la impunidad del juglar que zahiere tras la máscara falaz de la risa. Oradores sin púlpito ni tribuno ni atril, poseídos de súbito frenesí, charlatanes, embaucadores, locuaces, todos cuentistas.
¿Quién podría contar la historia de la plaza? La literatura oral no deja huellas. Sus anales se borran cual pasos en la arena. Yemalevna conserva no obstante la memoria transmitida por quienes vivieron en, de, por y para ella, y la confía a sus juglares, sus últimos juglares. Halaikí sin futuro y quizás sin descendencia. Cuando Jérôme Tarot visita Yemalevna en 1920, algunas de sus construcciones hoy familiares existen ya. El edificio de correos, 2 pequeñas mezquitas, el Café Glacier, el Hotel de France. Todo el mundo se ocupa de sus asuntos, escribe, habitado de pensamientos, necesidades y deseos que atravieso sin comprender. Y la corriente me empuja siempre a esta plaza extraña en el que la multitud, sin cesar renovada, se detiene y acuclilla en torno a cosas que la encantan y me retienen también a mí durante horas como a un analfabeto ante las páginas de un gran libro abierto. Años más tarde, escritores de mayor enjundia, como Olié y Canetti, nos transmitirán asimismo sus emociones frente a los grupos ociosos y agrestes que se forman y deshacen diariamente como nubecillas o corrientes de humo. Cráneo robusto perfectamente rasurado, nuca abultada y maciza, espaldas anchas, piel cobriza, gruesos labios, bigote mongol que escurre por la barbilla, dientes enfundados en plata. Fantomas, Big Boss, Tarzán, Sarú, Antar, Taras Bulba. Sobresale en elocuencia y altura entre todos los halaikís de la plaza. Su imponente presencia y voz estentórea atraen diariamente a un público ansioso, cautivo feliz de su arrogancia mentida. Con los brazos en jarras, los pies en compás, recita de carrerilla, como un colegial, la guía geográfica de sus andanzas, la interminable retahíla de sus apodos. Su labia explosiva, sugerente, mordaz, cultiva diestramente los recursos del habla popular. Jerga limpia de trabas, inhibiciones, censuras, historias de enredos, cuernos, gramática parda entreveradas con versos, obscenidades, azoras, risas, imprecaciones, injurias. Anécdotas de traseros, vientres, falos, rematadas abruptamente en prédica moral. Entre 2 ocurrencias de la vuelta al anillo, combina a retirarse a las mujeres. Agarra del pescuezo a algún chiquillo y lo arroja de sí con severa y feroz apostura. Sus patrañas de redivivo arcipreste exaltan e ironizan con énfasis los peligros del goce sexual. Florida abundancia de alusiones, paráfrasis, eufemismos, adornada de muecas auríferas, onomatopeyas bruscas, veloces movimientos del puño con el dedo mayor empalmado, fornicación, titnit, felación, defraud, coito posterior, cuartazat. Sin descuidar las normas de la oratoria clásica, la pregunta retórica dirigida a los secuaces, adivina adivinanza. ¿Cómo pudo presentar su integridad el joven Yehá la noche en que durmió en un antro de bujarrones? Respuesta: mediante la previsora estratagema de volcar en los fondillos de sus calzones un espesísimo potaje de habas. Sonrisa general que se transforma en gesto de plegaria. Escolta habitual de la invocación consabida. A quien Dios no le da fuerza, hermanos míos, lo recompensa con maña. Admiremos pues su sabiduría y démosle las gracias. Abdeslam, tal es el verdadero nombre de nuestro halaikí, nació en Risani, en el extremo sur de Tafilete, hace unos 60 años. Aunque proclama a menudo su origen sherif, todos los oriundos de su región se consideran a sí mismos nobles, su linaje, como el de nuestros antiguos hidalgos, se reviste orgullosamente de pobreza y andrajos.
Abdeslam abandonó pronto a su familia para recorrer Marruecos a pie. Caminaba descalzo y solo a los 15 años adquirió sus primeras sandalias. Acogido en una zaguía cercana a Marrakech, permaneció en ella hasta memorizar enteramente el Corán y adquirir la calidad de alfaquí. Atraído por la vida vagabunda de los sufíes, comenzó a sermonear en los pueblos, siguiendo el calendario de sus fiestas, viviendo de la limosna de los fieles y durmiendo al raso. Un día, cuenta, mientras recitaba sus aleyas en el mercado, sin atraer la atención de nadie, tuvo la ocurrencia de agarrar a un asno y alzarlo a pulso sobre sus hombros. El peso de la carga y rebuznos furiosos del animal imantaron de inmediato a un numeroso público, y docenas de curiosos formaron la halqa alrededor de él. Abdeslam, sin saberlo, había hallado su camino. Depositando al burro en tierra sin esfuerzo alguno, vituperó duramente a los papanatas. Cuando os recitaba la palabra de Dios erais ciegos y sordos. Ahora habéis recuperado vista y oído con los rebuznos de un borrico. ¿Qué clase de gente sois? ¿Animales u hombres? Los campesinos y chalanes escucharon cabizbajo sus palabras y rascaron sus caras y faltriqueras. En pocos minutos, gracias al asno y la prédica, había colectado casi más monedas que en una semana de oraciones. Desde entonces, el nuevo Jalaiki decidió combinar labia y fuerza. Su altura y robustez de Jayán, conocimientos religiosos y dones satíricos le convirtieron enseguida en un personaje popular. Entregado de lleno a la herranza, aguardaba en los zocos la llegada de los feriantes para realizar su número, levantar un borrico a sus espaldas y, una vez congregados los curiosos, afear su necedad e inconsciencia, apostrofarles con cómica gravedad. La fama de Abdeslam se propagó a todo Marruecos. Las autoridades francesas le detenían por vagabundeo, pero volvía a las andadas y proseguía su gira. Hasta hace unas décadas había halcas en Fez, Mequinet, Benimeyal y otras ciudades jerifianas. Abdeslam, todavía soltero, viajaba con su casa a cuestas como un caracol. Cuando los rusos dispararon su primer Sputnik, la gente comenzó a llamarle Sarú, es decir, cohete, y la celebridad del apodo eclipsó poco a poco la de su nombre. A los 40 años, contrajo matrimonio con una muchacha que le ha dado 8 hijos. Otros 2, dice, murieron por voluntad de Dios. Desde entonces, ha abandonado la herranza y reside en Marrakech, en donde su halqa es una de las más concurridas de Jemaa el-Fna. Dos hombres con pinta de faquires indostánicos compendian la rica, abigarrada panoplia de sus artilugios en la raída alfombra que cubre el territorio pacientemente adquirido por Usucapión. Heteróclitos, improvisados floreros hechos de botellas, aguamaniles, candelabros rematados con rosas de plástico. Insensibles al giro de las estaciones, a la recia, continua, rencorosa embestida del furibundo sol. La estructura compleja de sus narguiles imita la forma de un saxofón. Docenas de palomas revolotean, blancas, entre floreros. Se embriagan con la combustión de la resina aromática. Se posan en la cabeza de los viejos. Picotean alpiste en sus manos nudosas. Se arrullan, zurean, hacen melindres en la silvana espesura de sus barbas. Exploran, sin jamás transgredirlos, los límites mágicos del tapiz. La halqa de Cherkaoui, conocido en la plaza por Gul,
el hombre del narguile, o Mulebman, el dueño de las palomas, es célebre en todo Marruecos. Compuesta originalmente del poeta errante y su maestro ciego, ha quedado reducida al primero desde el fallecimiento del visir, el viejo invidente que veía, no obstante, con el ojo del corazón. Mohamed Cherkaoui nació en Marrakech hace 63 años. Siendo todavía un niño, se fugó de su casa, obedeciendo a un impulso místico para integrarse en la taifa de los Eddawa, denominada el Qor, en la que aprendió a recitar poemas sufíes acompasados con el golpeteo rítmico de tamboriles en compañía de una treintena de hermanos. La tarika de los Eddawa, fundada por Sidi Hedi en Beni Aros, entronca con las antiguas cofradías de Oriente, famosas por su pobreza, desenfado y extravagancias. El Eddawi debe ser soltero, viudo o divorciado, abstenerse de toda relación con mujeres, dejarse crecer el pelo y la barba, vestir prendas míseras, fumar kif en narguile. Llamado popularmente Bujali, esto es, tonto o pobre de espíritu, pertenece, según Ibn Arabi, a la categoría de los santos que perdieron el juicio tras una aparición divina o un brusco ramalazo procedente de Dios. Así, dice, viven felices en su contemplación, sumidos en su presencia, anegados en su majestad. Son hombres razonables, pero sin razón. Los Bujala de la cofradía de Sidi Hedi desdeñan los prejuicios y consideraciones mundanos, viven al margen de la sociedad, se exhiben descalzos, hirsutos y desgreñados, cultivan su estampa arisca. El rechazo que su figura, barba y harapos provocan entre los ciudadanos decentes es un signo de su mantenimiento en la vía recta. Su ideal místico es el del Mesdú, el loco enamorado de la divinidad. El encuentro del joven Cherkaoui con Mohamed Ben Faida, el ciego, reviste todas las características del choque iniciático. El maestro no pertenecía a la taifa de los Eddawa y vivía solitario, alumbrado por una suerte de incandescencia interior. Cherkaoui decidió seguir su vía y permaneció con él hasta su muerte, acaecida en 1979. Juntos crearon la Halqa de las Palomas, con la que recorrieron el país de un extremo a otro. Su número consistía en domesticar a una docena de aves, conversar con ellas, adiestrarlas a no traspasar los límites de la alfombra raída sobre la que actuaban. Más tarde, maestro y discípulo inventaron su discurso sobre los pájaros, en el que mediante un juego de preguntas y respuestas establecían el origen geográfico de cada una de sus órdenes y especies. Los espectadores asistían maravillados a ese diálogo entreverado con el arrullo y zureo de las palomas, en el que el origen atribuido al pájaro correspondía a las características generosidad, viveza, avaricia, etc., comúnmente atribuidas a las diversas ciudades y comarcas marroquíes. Salmodiaban también letanías sufíes, aprendidas de los Eddawa, o poemas de Sidi Abderrahman. La visión ocular de Ben Faida se extinguió en 1938. Su ceguera había sido obra de los Nun, y los remedios tradicionales empleados contra ella por un curandero de Dadés no dieron fruto. Desde entonces, Cherkaoui fue el lazarillo de su compañero y maestro. Durante 40 años, los dos hombres siguieron las reglas de los derviches y santos: erranza, ascetismo, pobreza, abandono absoluto a la voluntad de Dios. A la muerte del ciego, Cherkaoui se hizo cargo de su familia y continuó su trabajo a solas. A nuestra pregunta de si había buscado algún sustituto o discípulo, contestó tranquilamente que no. La Halqa de las Palomas fue obra suya y de su maestro, y debía, por tanto, desaparecer con ellos. Hoy, Cherkaoui vive en el fondo de un callejón sin salida, en el barrio del Mukef, entre sus palomas domesticadas y recuerdos del ciego. Nada perturba su serenidad ni concepción quietista de la existencia.
Obligado a la sedentarización, conserva amorosamente consigo los emblemas y símbolos de la herranza. Sus escaras recamadas de conchas de peregrino, la derbala o chilaba vieja y recosida, en las fiestas conmemorativas del nacimiento del profeta, se reúne en la plaza con los etagua venidos de todo el país y recita con ellos su tíker y letanías antes de emprender la tradicional romería al mausoleo de Mulá Ibrahim. Por espacio de unos días, los instrumentos musicales del cor resuenan como antaño en el ámbito de Yema el-Fna. Los viejos compañeros de Cherkawi acuden allí con sus tambores, estandartes y reliquias, entonando sus preces a Sidi Hedí y los demás santos de la cofradía. Ermitaños errantes, entregados al servicio del bien y la contemplación de Dios, viven de las limosnas de los fieles conforme a los ideales de la vía sufí. Acostumbrados a actuar en fiestas y romerías, han adquirido con la práctica gran maestría y sincronizan sus distintos instrumentos con notable destreza y profesionalidad. De los candiles y lámparas de petróleo, la actuación nocturna de los Bujala adquiere un impresionante realce. El ritmo de la percusión y contrapunto de voces crean una atmósfera intensa que orienta a los devotos a la quietud mística. Cherkawi revive entonces, de modo efímero, su refrescante experiencia de novicio, cuando abandonó la senda trazada por los suyos y halló refugio entre los cofrades de la prestigiosa zahuía de Beni Arosh. El resto del año, sus jornadas transcurren entre la Halka y su modesto refugio. Nada le fija ya al mundo y acepta sin nostalgia su condición de juglar. Viejo, pero no vencido, continúa fiel a un modo de vida extinto, magistralmente descrito por Ibn Arabi en sus Vidas de Santos Andalusís. Su hermosa existencia podría abreviarse en esta anécdota contada por Saadi. En una noche fría de invierno, un mendigo llama a la puerta de un rico. Nadie contesta a su aldabolazo, pero una jauría de perros se abalanza sobre él. Para defenderse, el mendigo intenta coger una piedra que, pese a sus esfuerzos, permanece clavada al suelo, y entonces exclama: «Extraña época que suelta a los perros y sujeta a las piedras». ¿Resistirá Yema el-Fna a la creciente agresión diaria de una pseudo-modernidad desbocada? ¿O son Abdeslam y Cherkawi sus últimos juglares, testigos de la agonía y final de la Halka? Espacio soberanamente único en opinión de poetas, historiadores, sociólogos y urbanistas, defenderlo será una forma de defender la humanidad de nuestro propio futuro.